Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad para el mejoramiento del mundo. Acá se compartirán y divulgarán una diversidad de actividades con este propósito. Esta es una iniciativa de promoción de todo tipo de actividades y conocimientos que ayuden a mejorar el mundo. Este espacio está dedicado a las personas que tienen algún interés genuino por su mejoramiento. Estas acciones se facilitan al utilizar estas plataformas tecnológicas y de las comunicaciones, por lo que también el aprendizaje en su uso es parte de este esfuerzo. Agradecemos a todos los asistentes presentes. Nos imaginamos que todas y todos tienen algún interés en cómo participar activamente en el mejoramiento del mundo del que vivimos. Una forma de participar en esta iniciativa es difundiéndola con esta etiqueta @bettermentworld en sus comunicaciones. Una de las actividades que podrán encontrar en este espacio son los conversatorios sobre el mejoramiento del mundo basados en las dos fuentes de conocimiento, la ciencia y la religión. Vemos que las crisis que la humanidad está enfrentando están produciendo cambios que claramente serán para quedarse. Y nos podríamos preguntar, ¿cuáles de esos cambios son los que realmente la humanidad necesita para mejorar? Estos conversatorios exploran los principios que deberían guiar estos cambios basados en la enseñanza de la fe Bahá'í. En esta oportunidad estaremos conversando con el señor Cooper Dunbar. El señor Dunbar fue miembro por 20 años de la Casa Universal de Justicia, institución máxima elegida por la comunidad internacional Bahá'í, con sede en Haifa, Israel. Antes de asumir este servicio vivió muchos años en Latinoamérica. Actualmente está dedicado a pintar arte contemporáneo abstracto, llena de simbolismo, y continúa divulgando distintos aspectos de la enseñanza Bahá'í. Muchas gracias, señor Dunbar, por estar con nosotros. A la cuestión de la ciencia que a lo espiritual. Y tienen varios motivos el porqué de eso, porque las religiones parece haber perdido algo de su empuje y de su orientación correcta. Y nos hemos agarrado a varios temas científicos o teorías científicas de explicar el mundo y lo que está pasando. Pero el resultado es de apartarnos de una vida que incluye comunión, que incluye oración con el Creador y meditación sobre el porqué de la existencia. Vamos relajando la disciplina necesaria para mantener orden en el mundo. Y vemos a menudo cómo se está pasando cosas muy extrañas en el público. Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, el que los Bahá'ís, el quien los Bahá'ís reconoce como el mensajero de Dios en este día, ha traído una serie de enseñanzas para remediar esa situación. Una de las cosas muy importantes que ha dicho, que es poco considerado, es que la religión de Dios es una sola, que Dios es solo, hay un solo Dios, y que se ha proclamado a través de las diferentes épocas de la historia, a través de diferentes mensajeros, con mensajes apropiados a los pueblos que han escuchado estas enseñanzas. Baha'u'lláh, en proclamar la religión una sola, va explicando el porqué de esto. Un aspecto muy importante es que dice que la verdad no es absoluta, sino relativa a la época en que vivimos. Y por esto, a veces, aspectos de las declaraciones de los diferentes mensajeros y profetas de Dios, de los libros sagrados del pasado,
parecen algunas contradicciones, no graves, pero cosas que difieren entre las épocas. Cuando dice que no es absoluta, quiere decir que en el tiempo de Jesús no fue apropiado pronunciar algo sobre la unificación del mundo, la unidad de la raza humana. Era imposible de concebir. Ni fue conocido que el mundo era redondo. Cosas muy diferentes, vivían en un mundo plano en aquel tiempo. Y igualmente nosotros no podemos tener un mensaje de cómo relacionarnos con seres de otros planetas. Eso es otra cosa que no podemos concebir. Quiere decir que lo que es relativa al momento en que nosotros vivimos es de coger y reconocer la unidad de la humanidad, que hay una sola raza humana que habita en la tierra, que Dios ha creado todo esto y lo ha dejado a nosotros a vivir aquí, nos ha traído a existir aquí en este medio y que ha proveído un planeta lleno de muchas posibilidades. No hay por qué nadie tiene que sufrir y llama a la humanidad de levantarse, reconocer su unificación, su unidad y de tomar las medidas a través de sus representantes de poner el mundo en orden, de abandonar este énfasis demasiado sobre pertenencias materiales, sobre la riqueza que está en el momento, está muy fuera de balanza, los que tienen y los que no tienen. Y nos dice que esto es una llamada que él ha sido comisionado por Dios a proclamar a la humanidad. Ahora declaró su misión profética en el año 1863 en Bagdad. Fue su forma personal, histórico, era de nacer de una familia bastante dotado en Irán, en Persia de aquel tiempo. Y con la declaración de sus metas espirituales, de su papel como mensajero de Dios, enseguida fue perseguido y sus propiedades sacados y toda clase de problema acaeció a su familia, a sus parientes. Y él salió de Persia desterrado a Irak, del día presente de Irak. Y de allí empezó ya a divulgar sus enseñanzas en una forma más abierta y clara. Y dentro de eso está esta declaración de que esto es el día para la consumación de la evolución social de la humanidad, que ha estado pasando por etapas de unificación familiar, tribal, de ciudad-estado, luego en naciones, y estamos en el último de esa etapa porque ahora la adoración del Estado ha sobrepasado todo. Y nosotros vemos que las medidas políticas nacionales que se toman los pueblos no se están produciendo la tranquilidad y la prosperidad esperadas. Baha'u'lláh dice que esos son problemas que tienen que ser dirigidos al nivel internacional, que todos los pueblos tienen que colaborar y consultar y llegar a decisiones sólidas para preservar la paz, eliminar la posibilidad de más guerras, conflictos. Y nos llama a reflexionar de nuevo sobre que Dios nos ha creado porque nos ama.
y ha proveído todo a nosotros. Lo han puesto en este mundo, explica, Baha'u'lláh explica que hemos sido puestos en este mundo para reconocer al Creador y reconocer a sus signos que están en todos lados demostrados a nosotros en forma de todos los órdenes de la creación. Y nos llama a reflexionar de dónde hemos salido. Muy de moda en ciertos círculos no creer en Dios o negar a Dios. Y eso es sumamente extraño porque nosotros no hemos creado a nosotros mismos. Incluso no somos capaces de hacer una cosa tan sencilla como dirigir nuestro desayuno, por ejemplo. ¿Cómo se hace esas cosas? ¿Cómo se produce este cambio? ¿Cómo corre la sangre en el cuerpo? ¿Cómo llegan las lágrimas a los ojos? Saliva a la boca. Hay tantas cosas en el cuerpo que son maravillas que no entendemos. Sin embargo, nos ponemos orgullosos de que somos nosotros, encargados de nosotros mismos. Y escuchamos frases como si yo amo a mí mismo, porque si no, ¿quién va a amarme? Estamos en una época en que Dios ha sido sustituido por teorías científicas, que es importante porque la ciencia es la balanza de la religión para mantenerlo en un curso racional. Y como lo que hemos abandonado en cuanto a Dios, y muchas veces es la imagen de un viejo con barba blanca sentado en un trono en un otro mundo, no sabemos qué. Mientras Baha'u'lláh dice que la voz de los profetas sobresale la singularidad de Dios, que no se puede conocerlo. Es Dios, es uno solo, es Dios del universo entero. ¿Quién puede concebir tal ser o su inteligencia que maneja, dirige todas las actividades de este vasto universo? Imposible. Y que no hay nada mal en eso, porque él mismo a través de sus profetas dice que no es cognoscible, nunca me va a ver, nunca me va a conocer. ¿Cómo puede el relativo meterse donde el absoluto? No es posible, no es concebible. Entonces nos llama a dirigirnos a esta voz singular de los fundadores de las grandes religiones. Y dice que esa voz es singular en el sentido de que es la misma voz que se pronuncia en cada época. Y vemos fácilmente que con el paso del tiempo, las religiones que aparecen reconocen las religiones anteriores, pero no reconoce lo que viene, aunque ellos tienen enseñanzas ahí que prometa que otro vendrá después. Todos han pronunciado y siguen pronunciando. Incluso Baha'u'lláh, que dice que no es el último mensaje de Dios, es un mensaje que viene a consumir todos los anhelos y deseos de la raza humana de crear un reino espiritual sobre la tierra en que prosperan todos y podemos dedicarnos al servicio mutuo y a la felicidad y prolongar la vida humana en todo sentido. Ha traído una serie de remedios. Lo que los Bahá'ís están llamados por Baha'u'lláh, por el creador de la fe, nos ha dado el deber de proclamar la existencia de este mensaje a los demás. ¿Quién va a hacerlo? Pasó la vida de él. Promete de confirmarnos en compartir este mensaje. Da todos los detalles
por la primera vez el mensajero ha dejado sus enseñanzas escritos, sellados. Entonces tenemos una revelación muy auténtica en todo sentido. Y poco a poco está siendo traducido a los idiomas del mundo y la humanidad está empezando a reconocer que este mensaje existe ahí. Y el deber de los Baha'is es anunciar este mensaje e invitar a la gente de acercarlo, de investigarlo, de abrazarlo, de apoyarlo, de seguir adelante. Es al individuo de decidir lo que va a hacer con esta información o no, con esta proclamación, que es de tanto beneficio al individuo como a la colectividad de la humanidad. Es muy especial el sentido de esto. Y Baha'u'llah dice, esa es una época avanzada, ahora la educación debe ser extendida a todos los seres, chicos y chicas, mujeres, todo el mundo tiene que recibir una educación y dice que tan importante es la educación de la mujer que hay que dar preferencia en una familia. Si no se puede darlo a todos los hijos, pues a las mujeres primero. Porque a lo largo ellos vienen a ser las maestras primeras de la próxima generación, de los hijos. Muy importante ese aspecto. Y como todo el mundo tiene educación y puede acercar las palabras divinas, los versos que están dados en los libros de Dios, tanto del pasado como del presente, dice que está eliminado la clase de los sacerdotes, de los curas, de líderes religiosos en el sentido de ser con sueldos o con ganancias, y deja la guía y orientación de la comunidad a cuerpos electos a nivel local, a nivel nacional e internacional. Como se puede imaginar, este mensaje emanando, aunque sea de un individuo extraordinario, necesita tiempo para que se divulgue. Y al repente mucha gente ya están sorprendidos cuando van, por ejemplo, al templo Bahá'í, y a Bahá'í no tienen idea qué mensaje es que lleva. Pero a lo mejor durante sus visitas se dan cuenta que hay un reconocimiento a los seguidores de todas las religiones. Todos están bienvenidos, todos pueden llegar ahí a esta atmósfera del templo y meditar, orar, comulgar con los demás visitas que están ahí. La base de la enseñanza principal de la fe Bahá'í, que es la unidad de la humanidad, depende de la revelación, reconocer la revelación progresiva. Quiere decir que los Bahá'ís abrazan la verdad de las religiones previas y lo ven como parte de su fe, como esto es la continuidad de las grandes religiones del pasado. También nos llama a un programa de actividad social, de ayudar al prójimo, de establecer entendimiento y servicios dentro de todos en los barrios del mundo. Esa es una etapa especial en que la Casa de Justicia ha sido llamando a la humanidad a otra visión. Sencillo pero ampliado, libre de la política en conflicto que nos rodea ahora en la actualidad. Y Baha'u'llah también
habla de la necesidad de a lo largo escoger un idioma auxiliar para que todos los pueblos del mundo se puedan conversar, visitar, comunicarse entre ellos, compartir sus artes, sus descubrimientos, sus invenciones. Y luego, Baha'u'lláh nos dice que estamos aquí por un periodo prescrito por Dios. Entonces, después de vivir una vida aquí, vamos envejeciendo, como vemos, y llega el momento en que pasamos a otro nivel de conciencia. Y explica que este mundo, comparado con el mundo que viene, es como otro vientre, es como el vientre en que el niño estaba encerrado en su madre y sale a un punto inesperado, desconocido. Y dice que cuando morimos es la puerta de la felicidad, de alegría. Entramos en el otro mundo. También nos explica que este otro mundo es tan maravilloso que no pueden dar mucho conocer acerca de cómo es. Algunas cosas para que podamos llegar a confiar que hay otro mundo. Pero dice, si pudiéramos verlos, iba a ser peligroso porque nadie iba a aceptar quedar en este mundo tan triste por un día más. Y por eso no nos da una visión completa del otro mundo, pero promete que hay mundos tras mundos de experiencias y de comprensión y de aumento de conciencia y de entender el propósito de Dios con sus seres. Y eso es lo que estamos pasando aquí, es muy preliminar. Otra cosa que dice que no siempre muy conocido es que a través de cómo está creado este mundo, tenemos que sostenernos, tenemos limitaciones que tienen que ser cubiertos de varias maneras, por trabajo, por trajín, por todas las dificultades que tenemos, y que a través de eso pasamos pruebas y dificultades. Y esas pruebas ayudan a purificar nuestro pensamiento, a orientarnos hacia un concepto de vida más sublime y uno que va aliviando las preocupaciones y ansiedades que la gente que no tienen fe y no tiene ninguna esperanza en el futuro ni en la vida después de la muerte, pues no experimentan. Importante, muy importante este aspecto para el mejoramiento del mundo. Entonces, esa orientación no es poco escuchado en el mundo porque piensan solo en cómo adquirir más cosas, enriquecernos más, tener más posición personal en el mundo. Tantas cosas que no pueden llevar con ningún valija al otro mundo. Hay que estar pensando con qué riqueza va a ir al otro mundo. Y según las enseñanzas bahá'ís, es todo la adquisición de virtudes a través de los problemas de este mundo, a través de sufrimiento, a través de reflexión sobre cosas elevadas, sobre a través del reconocimiento de la unidad de todas las religiones. Y Baha'u'lláh llama a los seguidores de todas las religiones a juntarse, reconocer, investigar la verdad independientemente de las doctrinas, de los dogmas de las iglesias y de los problemas del pasado, trascender eso y ver que Dios es uno y su voz nunca se para. Y cuando uno investiga
según las medidas mencionadas en los libros sagrados. Investigue el fruto del mensajero. Cristo habla de la necesidad, si va a reconocer a otro profeta, tiene que reconocer sus frutos. Un árbol que no da frutos no va a ser un verdadero árbol frutal. Y sería interesante pensar por qué Dios, a través de Cristo, ha dado una medida de cómo entender quiénes son los profetas y mensajeros del futuro, si no iba a haber ninguno. Pues ese es un pequeño resumen de las enseñanzas bahá'ís. Hay muchos más elementos, todos disponibles a través de sitios del web donde se puede encontrar los escritos en su forma pura y no repetido o imaginado como estoy dándoles hoy, y ver los libros sagrados. Y muchos de los que están aquí hoy con nosotros han quizás visitado a la Casa de Oración Bahá'í ahí en Santiago y sentido algo de una práctica de esa atracción espiritual que se siente en ese lugar, que es dedicado únicamente a la palabra de Dios de los varios libros sagrados. No hay ninguna persona predicando ahí, es toda lectura de los versos sagrados divinos, los que elevan, los que animan al alma humana. Pues ustedes muchos han ya conocido antes algo de la enseñanza Bahá'í o son estudiantes de los escritos Bahá'ís y pueden tener comentarios, pueden tener preguntas. Vamos a pedir a Philip que conduce ahora si hay algunas preguntas o otro aspecto de presentación que le gustaría ser enfatizados. Señor Dunbar, ¿qué piensa, digamos, por qué la humanidad a través de la historia ha tenido esta presencia de la revelación de Dios, ¿no? ¿Por qué, digamos, ahora, en este momento, nadie considera la enseñanza de la revelación de Dios? Siento que a través de la historia hemos tenido siempre esta presencia, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Por esto es un tiempo muy oscuro en la historia. Generalmente a través de los siglos han sido creyentes. Claro, algunos más profundos, más dedicados que otros, pero siempre estaba al fondo la existencia de que estamos aquí porque hay un creador que nos ha creado y nos han puesto aquí y somos responsables a cierto modo de nuestra actuación en el mundo, que va a ser, esto va a ser medido, juzgado cuando entramos al otro mundo, a ver qué hemos hecho con la vida que hemos sido prestado, porque toda la vida pertenece a Dios. Entonces puedes imaginar qué mal orientado estamos en una época en que la mayoría, la masa de la gente, pues, no se puede imaginar exactamente, pero Abdu'l-Bahá dice que en su generalidad el concepto que la gente tiene de Dios, lo que creen en Dios, es incorrecto. Tienen una idea en su cabeza, han tratado de imaginar a Dios y la mente humana no está capacitada para entenderle. Se conoce a través de sus palabras divinas, su guía y la vida de los mensajeros divinos. Entonces estamos en una época de transición
Y la enseñanza Bahá'í dice que este otro viejo orden de ver las cosas en que está reinando ahora está desintegrando y está integrando la visión que Baha'u'lláh ha traído para el mundo. Y aunque no sea reconocido directamente o atribuido directamente a Baha'u'lláh, no obstante, la gente está llegando a que hay cosas que necesitan ser considerados a nivel mundial. Y ejemplo perfecto es el pandémico que estamos ahora, en que se ve que necesita haber colaboración, entendimiento entre los pueblos para la protección de la humanidad. Interesante este aspecto. Hay muchas respuestas a esta pregunta de Philip. Otra pregunta dice, ¿las diferencias entre creencias e ideas de las religiones podrían compararse a la diferencia entre las lenguas humanas? A ver, repíteme la pregunta. Las diferencias entre creencias o ideas de las religiones podrían compararse a las diferencias entre las lenguas humanas? Yo entiendo que las palabras divinas de los diferentes libros sagrados han sido traducidos, no están mal traducidos, pero la manera en que entenderlos o en que nos han sido, hemos sido inspirados por las prédicas de individuos estudiosos o otros, causa la diferencia, no tanto los idiomas, pero a la vez es como dice antes, que Baha'u'lláh dice que tenemos que escoger un idioma auxiliar, aparte del lenguaje de nuestro país. Tenemos que conocer un lenguaje internacional en el futuro que nos permite superar aún más las diferencias que están mencionando entre los pueblos en cuanto al entender de Dios, de fe, de enseñanzas sociales que van cambiando de edad en edad de acuerdo con la necesidad de la humanidad. Otra pregunta habla de ¿por qué dentro de la enseñanza Bahá'í se habla de la madurez de la humanidad en estos momentos, ¿no? ¿Y por qué esta decadencia? ¿Por qué es lo que está ocurriendo? Estamos en una situación de desesperanza, hay una situación bastante complicada, digamos, digamos, de enfrentar y no sabemos cómo reaccionar, entonces estamos buscando, entonces, ¿por qué, digamos, creemos que hay una madurez de la humanidad? Creo que la madurez de la humanidad es todavía en potencia. Está proclamado lo que es, pero no lo hemos logrado todavía. La madurez es el reconocimiento de parte de la raza humana de que hay una sola humanidad, que es una sola, y sus necesidades tienen que ser dirigidos por conceptos consultados, descubiertos, aplicados a nivel mundial, a nivel internacional. Y todavía no tenemos las instituciones o equipo para hacer eso. Entonces, a través de la experiencia que Dios nos está dando, a través de sufrimientos, a través de varios acontecimientos, vamos
cada vez más buscando responder a las preguntas básicas que nos presentan la vida. Y a través de eso estamos prometidos que el espíritu desplegado por Baha'u'lláh está inspirando a todos los seres del planeta de forma directa, pero no consciente todavía. Y poco a poco el espíritu en toda la humanidad se va levantándose. Creo que está pasando eso en forma muy positiva. Ahora hay tantos más problemas de desintegración, disrupción, conflictos. Casi todos los partidos se consideran nosotros y los otros son los enemigos, los que tienen que ser subyugados, y eso es parte del problema. Esto no es el concepto de la unificación o la unidad de la humanidad. Y este concepto de unificación de la humanidad, ¿qué implicancias tiene para nosotros? ¿Será que otros lo harán? ¿O cómo haremos esta unificación? Porque este concepto de la unidad se habla en el tiempo del Islam, se hablaba de la unidad de la humanidad, y vimos lo que ocurrió el tiempo de Jesús, digamos, el amor al prójimo que traía y trajo, digamos, una gran unidad en esa civilización cristiana, antes, digamos, de la civilización musulmana. Y ahora, digamos, que estamos enfrentados, viene de nuevo este desafío, digamos, de la unidad de la humanidad. Entonces, las características que tenemos hoy día, digamos, ¿qué hacen diferente hacia esa meta, ¿no? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, estamos trabajando. ¿Qué hacemos para poder, digamos, mejorar esta condición? Si es que la unificación de la humanidad es una forma de mejorar el mundo. Si si hemos sido atraídos a la enseñanza Bahá'í a través del estudio y meditación sobre las tablas o instrucciones o libros de Baha'u'lláh, va así aumentando nuestro alcance, nuestra visión. No resulta por sí solo, tiene que venir impulsado por la fuerza de la revelación cada vez. Así que, aunque había implicaciones en los escritos del pasado, pero la gente no ha entendido eso. Quiere decir que llegará el tiempo de un solo pastor y un solo rebaño. La gente en tiempo de Cristo tenía que empezar en términos del Mediterráneo, de lo conocido para ellos. Nosotros ahora tenemos acceso a un concepto mucho más amplio y complejo, más complejo, por supuesto. Una preguntita. Adelante. Los modelos económicos y políticos que en este momento están en ejercicio del mundo, cada día se ha divorciado más de los estados que es el Vaticano. Y además de esto hay una lucha interna de poderes políticos y de poderes económicos dentro de cada nación que alegan cada día más este hermoso concepto de la unidad mundial. Entonces, me pregunto si el tema de la unidad mundial... Felipe, ¿está entendiendo eso? ¿Sabes qué? Es que la señal está un poquito
distorsionada y no entendemos todas las palabras que estás diciendo. Mejor que escriba. Entonces mejor que escribirlo. Escribirlo entonces y para que lo converse más adelante, ¿ok? No, tampoco logré entender eso. Distorsionado. Si puedes escribirlo, yo te lo leo. Ok, ya voy a escribir. Sí. En las consultas, en el chat, dice. En los mensajes. Otra pregunta que nos llega aquí de Adi Villar. ¿Cómo podemos incorporar la profundización colectiva en el servicio, digamos, en las comunidades locales? Entonces, el estudio, digamos, de los libros sagrados. ¿Cómo hacemos que la gran masa de personas pueda elevar su conocimiento en esta enseñanza? ¿Podría hacer mi pregunta directamente? Dale. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo incorporamos la profundización de los libros sagrados en nuestras actividades bahá'ís locales? Es decir, cuando niño y adolescente, recuerdo que profundizábamos libros como Igán, contestación a unas preguntas, selección de los escritos del Bab y otros. Ya no es muy habitual esto ahora, pero es dable abrir un camino para la profundización de estos libros de las figuras centrales en grupos que a familias bahá'ís, comunidades locales. Es un servicio aconsejable impulsarlo en estos tiempos y, por supuesto, invitar también a buscadores para ello. Gracias. Sí, es interesante. Yo lo enfoco así. En la Casa de Justicia, cuando inició la etapa de una nueva cultura, era la cultura de desarrollar a nivel local, de barrio, de tener el proceso del instituto, aunque no había RUGI en aquel momento, pero fue adoptado como una de las metas a nivel local. Ahora, en hacer esto, estaba estableciendo patrones colectivos para la comunidad. Es una guía de qué hacemos como comunidad, como grupos de creyentes en relación así. Aparte de eso, y antes de llegar a dedicarnos a esos metas colectivos, de parte de los bahá'ís que se había profundizado algo en los escritos que está mencionando, como el Ligán y contestación a unas preguntas y otras tablas, el actas mismo. Eso es un deber que se impone Baha'u'lláh. La Casa de Justicia no entra ahí porque es establecido. Pero si no lo conocemos, nos va faltando. Y si venimos a toda la actividad colectiva, venimos para la inspiración, a veces hay un desequilibrio, porque nosotros tenemos que llevar el espíritu de fe y profundización de los versos divinos, tenemos que llevarlo a la colectividad, a las actividades que hacemos en conjuntos. Entonces, hay que establecer, cuando uno, me parece a mí, a entender, que establecer con los individuos, que es muy importante, que establecen esta conexión con las oraciones obligatorias, con el ayuno, con el estudio de las palabras ocultas, para comienzo nomás.
y luego las otras tablas. Y en esto, Shoghi Effendi ha dicho que es bueno si estudia con otro o con otros en clases, en presentaciones en las escuelas de verano y temporales de la comunidad, y difundir realmente la necesidad de estudiar las enseñanzas bahá'ís en su forma pura. Y si usted observa en los libros Ruhi, va a ver ahí varias referencias a la necesidad de estudiar la enseñanza, las palabras originales. Ese es un programa de entrenamiento, como llevarnos adelante las actividades en nuestra comunidad, en nuestro local. Pero además de eso está toda la grande revelación de Baha'u'lláh para estudiar, para conocer. Otra de los comentarios y consultas de Charaf en Twitter dice: muchas naciones están pasando por una variedad de dificultades simultáneamente. ¿Cómo podemos, los bahá'ís, fomentar la unidad de la comunidad mundial? Y en su opinión, ¿cuáles son algunos de los posibles esfuerzos que podemos hacer para no parecer indiferentes al sufrimiento de otros? Y agradece, pues muchas gracias por su tiempo y dedicación, señor Dunbar. Últimamente estuve escuchando muchas de sus charlas en YouTube y atender a esta reunión me trae mucha alegría. ¿Cuál aspecto quiero que responder por el momento? ¿Estamos terminando el tiempo o cómo estamos? Todavía tenemos 20 minutos de acuerdo al programa. All right. ¿Cuál aspecto quiere que... El fomentar la unidad de la comunidad mundial. ¿La cómo? ¿Cómo podemos los bahá'ís fomentar la unidad de la comunidad mundial? Pues eso está... Es amarnos los unos a los otros, es la base de todo eso. Pero también hay instituciones que están observando cómo mejorar, cómo unificarnos. Y la Casa Universal de Justicia nos da iniciativas, nos presenta con actividades especiales, como hemos tenido la celebración de los días natales del Bab y Baha'u'lláh en años pasados, y luego llegamos al centenario del comienzo de la edad formativa del orden administrativo de Baha'u'lláh, que ha sido elaborado, concebido por Abdul Baha. Hay varias medidas, ¿no? Y después nuestras asambleas nacionales también tienen su parte en promover, en proveer literatura y orientación necesaria para las condiciones especiales, individuales, que existen en diferentes países, ¿no? Por supuesto. Imagínense con comunidades nacionales en 180 países, más o menos el número, es algo grande. Los miembros elegidos a la Casa de Justicia tienen un gran desafío, aparte de recibir guía, pero tienen que tener fuerza personal, tienen que tener fuerza física para aguantar. Es un peso muy grande. Los bahá'ís, diría yo, que no necesitan orar por la Casa de Justicia, porque eso está bajo confirmaciones de Baha'u'lláh y el Bab. Pero orar por los pobres miembros que tienen que aguantar todo lo necesario para cumplir con esta tarea es muy difícil.
he vuelto a nacer de nuevo después de salir de 20 años de la Casa de Justicia. Estuve tan cansado, casi no podía caminar. Y al final, en 2 años, ya me ha dado nueva vida. Tenemos otra pregunta. Dice que he leído los escritos que la creación no tiene fin ni comienzo y que siempre ha existido. ¿Algún comentario sobre esa? Sí, eso es cierto, ¿no? No para llegar a que alguien dice, pero ustedes no creen en el Big Bang, entonces no hacemos comentarios directos sobre eso porque es considerado una teoría aún, aunque es tan aceptado porque no tienen otra explicación. Pero Baha'u'lláh dice que el universo ha existido desde el comienzo que no tiene comienzo hasta el fin que no tiene fin. Y esto incluye, no sabemos cuántos universos, no los múltiples universos que a veces estamos proyectando en la ciencia, pero si el espacio no tiene fin, es inconcebible como la naturaleza de Dios es inconcebible. Este aspecto de la universalidad de la creación es algo desafiante, pero nos hace despertar y abrir los ojos, ¿no? De pensar en eso, y cada vez más la ciencia se va confirmando aspectos de la realidad que antes no fueron conocidos. Yo siendo chico en el colegio, en high school en Estados Unidos, nos enseñaron que nuestro sol, aquí de este sistema planetario que tenemos, sistema solar, es el único, lo que perciben es el único en el universo que tiene planetas. Imagínense. Eso fue afirmado porque no tenía evidencia de ninguna otra cosa, mientras que los inventos científicos o mecánicos de la ciencia misma están ya dándonos informes sobre un sinfín de planetas, y parece que todos los soles tienen planetas en una época u otra de su desarrollo, de su nacimiento y muerto. Sistemas solares nacen y se van, pero el universo es sumamente antiguo, dice Abdul Baha. Sumamente antiguo, no se puede calcular. Y aunque nosotros hablamos de las religiones en que hay seguidores todavía en el mundo, las enseñanzas de los libros sagrados afirman que habían un sinfín de profetas en el pasado, en otras dimensiones de historia que no entendemos todos. Es muy especial. Ahora, nosotros estamos pensando que vamos al otro mundo y vamos a ver a Dios. Lo que dice la enseñanza Bahá'í a través de Baha'u'lláh es que la manifestación de Dios viene aquí y viene como ladrón en la noche, viene en las nubes, y dice que las nubes son las limitaciones físicas que tiene, porque él está ocupando un cuerpo físico mientras que está en la tierra. Dice que en el otro mundo está liberado de esas limitaciones físicas, y él brilla allí como el sol de la verdad, como el centro. Y llegar a ver a la manifestación o al profeta de Dios en el otro mundo es conocer a Dios en las condiciones de ese mundo a que vamos. Y no que nosotros, igual que los profetas de Dios que declaran
no pueden penetrar a la esencia divina del universo entero. Está fuera de posibilidad. Otra pregunta acá es de si los modelos económicos y políticos de todas las naciones del mundo luchan abiertamente por el poder y cada vez se divorcian más del apoyo en su gobierno de los líderes religiosos, ¿cómo se podrá establecer un nuevo orden mundial? ¿Y cuál es el detonante para que esto suceda? Esa es la pregunta que hacía cuando estaban con el sonido extraño. Parece que esa es la pregunta que nos había hecho nuestro amigo Daniel Andrade. De lo que entiendo es un proceso que está... Si hay un Dios y que es tan inteligente que se mantiene viviendo usted en su cuerpo con todos los aspectos físicos funcionando y se puede curar y se puede mejorar y todo eso. Esta clase de inteligencia no puede ser que el proceso de lo que está pasando está fuera de su mando. Ahora, él nos explica de que para ver cuáles de los seres humanos le reconocen y siguen y creen y se sacrifica por él, nos ha dado libre albedrío. Nos permite a escuchar la enseñanza y decidir si vamos a poner atención o no, si vamos a seguirlo y obedecerle a él. Claro, a la vez está latente ahí la verdad de que nosotros no hemos creado a nosotros mismos, que hay algún motivo, debe haber un motivo desconocido por qué existimos. Y los profetas de Dios dicen que ellos han sido asignados con la tarea de enseñarles lo grande que somos. Ahora, si escuchemos, vamos progresando. Y si no, vamos a entrar en épocas muy difíciles de destrucción. Y se ve que estamos yendo en esa dirección cada vez más. Pero este sufrimiento a lo largo se va despertando la humanidad o los individuos que no han muerto en otra realidad, en otra necesidad. Y poco a poco la luz, la fuerza del amanecer de la enseñanza de Baha'u'lláh en su función de guiar y resucitar la humanidad, va penetrando y luego va la conciencia expandiendo. Tenemos que tener confianza en eso como creyentes en Baha'u'lláh y estudiar las enseñanzas, sobre todo de Shoghi Effendi, muy importante para ver el futuro, para conocer el futuro. En dispensación de Baha'u'lláh, escrito por Shoghi Effendi, dice que sin el guardián, tener una vista sobre varias generaciones futuras no será posible. Afortunadamente ha escrito varias cosas sobre las épocas o etapas que vienen. Y estamos en el periodo de grandes pruebas y dificultades. Y a través de eso lleva poco a poco, y a veces puede ser a través de calamidades. Hemos visto lo que ha pasado el siglo pasado. Tantos millones de seres muertos buscando establecer temas políticos o entender. Es inconcebible, ¿no? Vamos a tener sufrimientos por escoger mal el camino que deberíamos seguir y por
creer que algo aparte del mensaje de la manifestación de Dios puede mejorar la situación. Entonces tomamos guías muy oscuras, pensando que así vamos a llegar. Baha'u'llah dice que está dentro de la explicación de Shoghi Effendi acerca de eso, es que estamos siguiendo 3 dioses falsos y estamos adorando en los altares de esa falsedad. Y que quien sea que sigue adorando de esa manera va a sufrir la consecuencia. Uno es eso, de ser que un país es por encima de todos los otros países. La maldad del nacionalismo. Después de que un grupo dentro de la sociedad, ¿no? Un nivel de la sociedad tiene prioridad sobre los otros. Otra división esencial. Y tercero, de que una raza es mejor que cualquier otra raza sobre la faz de la tierra, ¿no? Esas son las ideas falsas que van directamente en contra del concepto de la unificación de la humanidad a que nos estamos siendo llamados, que va a producir reacciones, pruebas que tienden a limpiar y purificarnos y luego permitir que nos unimos a otro nivel de más profundidad, ¿no? Limpiados por el fuego, por decirlo así. Adriana no quiere decir más cosas. Otra pregunta, habla, digamos, bueno, este próximo año 2021 conmemoramos los 100 años del fallecimiento de Abdul Baha, que fue el centro, digamos, de la alianza de la revelación de Baha'u'lláh, que fue nombrado por su propio padre, Baha'u'lláh, como a donde todos debíamos dirigir nuestras miradas cuando él estuviera vivo. Entonces se cumplen 100 años de ese fallecimiento, que es la fase administrativa. ¿Hay algunas expectativas para ese año? ¿Lo ves? ¿Qué ves tú con respecto a eso? No escucho. Está silenciado su micrófono. Sí, no escucho. A ver, veamos. Un Se segundito, completó la imagen. señor Dunbar, un segundito. Estoy revisando la conexión. At least, Philip. Ahora sí. Okay, I was muted for a while there. All right, sorry. Let's go back to what was the question? Respecto a estos 100 años del fallecimiento de Abdul 100 Baha. años, sí. Bueno, la oficina de Abdul Baha es algo único en la historia espiritual de la humanidad, ¿no? No se puede comparar con ninguna figura que ha sucedido a los profetas en el pasado. Y su posición es tan grande que Shoghi Effendi ha asociado a Abdul Baha con el Babi Baha'u'lláh como las 3 figuras centrales de la fe Bahá'í. Extraordinario, es un ser humano, pero ha sido elevado a un nivel muy especial. Y ha sido fuente de cuántas decenas de miles de palabras y cartas y explicaciones
no solo interpretando las religiones del Bab y Baha'u'lláh, sino la escritura del pasado. Mira cómo penetra y explica y resuelve dificultades que la gente tiene en cuanto a diferentes versos o instrucciones del pasado. Muy especial. Es la luna del sol de Baha'u'lláh, de la era de Baha'u'lláh. Sí, adelante. El chat tiene algunas preguntas, ahí hemos sido dirigidos. Sí, ido contestando una por una, ¿no? Ha habido muchas preguntas, entonces ahora Patricio Rivera pregunta, dice, ¿es posible, señor Dunbar, pensar en la unidad de la humanidad sin primero generar la unidad del hombre con Dios? Sin la transformación previa del individuo a través de la conexión, relación y unidad con su naturaleza divina. ¿Es posible generar la unidad mundial e instituciones que la congreguen? Sí, en el sentido que Baha'u'lláh ha proveído por eso en sus enseñanzas, con el término de paz menor. Quiere decir, paz menor es una etapa de colectividad, de unificación política del mundo, y el comienzo de la federación de la humanidad. Es un proceso que está en marcha, pero no ha llegado a su madurez todavía. Y Shoghi Effendi dice que eso será logrado, la unificación, el establecimiento de la paz mundial, a través de un pacto que dice que si cualquier país comete agresión a otro, tendrá que responder toda la humanidad en su contra. Eso dice que va a llegar, pero no basado en conscientemente reconociendo que viene de Baha'u'lláh ese impulso. Lo que para mí implica que sí vamos a poder llegar a una etapa en que por la práctica especialmente y insinuado por fuerzas de la revelación que actúan en las almas de todos los hombres, va amaneciendo esa conciencia de la paz mundial y ser hermano con los demás seres sobre la faz de la tierra. Luego de la paz menor vamos a la más grande paz, que Shoghi Effendi decía es el reconocimiento de sus enseñanzas de Baha'u'lláh. Eso provee la espiritualización de la humanidad, que cosa que se refiere en la pregunta. No tenemos que unir el hombre con Dios para tener la verdadera paz. Y es cierto eso, es muy acertado. Pero hay una etapa en que políticamente va a parar ese desastre de guerra, la posibilidad de hacer guerra entre los países. Y quién sabe cuántos siglos va a lograr todo ese proceso de espiritualizar a la humanidad. No está prestando mucha atención al mensaje todavía. Pero hay muchas almas en todas partes del mundo que están dispuestos a reconocer enseguida que escuchen. A veces ustedes han experimentado que nos dicen, pero ¿cómo es que no nos han dicho eso antes? ¿Por qué? ¿Qué está guardando? Que no es una fe secreta, hágale conocer a la gente para que podamos seguir adelante. Y nosotros decimos, bueno, hemos tratado de decirlo varias veces, pero no siempre todos están escuchando. Es el desafío que nosotros tenemos que poner la faz de la luz de la fe, tratar de ponerlo en nuestro ser al punto que la gente pueda reconocer
el cambio que produce. Y ustedes, muchos que son Baha'is, han visto cómo responden la gente cuando ven el espíritu que les anima en sus actividades. Otra. En la fe Bahá'í tenemos oraciones diarias prescritas por Baha'u'lláh. Son 3 y uno puede escoger entre una de las 3 oraciones. Uno se llama la larga, otra mediana y otra pequeña. La larga no es para asustarse porque pronunciándolo serían 10 o 12 minutos de 24 horas. No es realmente mucho para aquel que nos crea y nos sostiene y nos da de toda su gracia y guía. Shoghi Effendi ha dicho que puede escoger cualquier de los 3 y usarlo. Y depende de la sinceridad con que uno lo pronuncia. Dice, cuídese que no llegue a ser una rutina, entonces que uno dice, soy testigo, mi Dios, y pasó y no se recuerda después si lo ha dicho o no. Todo el mundo tiene que ser muy sincero en su acercamiento. ¿Qué más, señores? Hay visitas, amigos entre nosotros que tienen preguntas que no. Quizás No han podríamos estado. saludar así en forma abierta y ¿te acuerdas, señor Dunbar, que digamos que usted vivió acá por acá, esta zona del mundo, ¿no? Entonces quizás podría recordar un poco qué época de su vida es la que estuvo por acá. Sí, con mi señora llegamos a Chile en 64 y estábamos ahí casi un año. Nuestro primer hijo fue nacido allí. Hemos vivido en Valdivia, hemos visitado a Luis Kroger en Chiloé. Yo, siendo auxiliar, he viajado desde Punta Arenas hasta Arica. He trajinado mucho en Chile. Eso fue el primer año en que empezó la enseñanza en masa entre los mapuches, con su interés, y hemos estado en eso, corriendo a caballo de rancho en rancho y proclamando la fe, y con una recepción muy excepcional, aprendiendo a comer carne de caballo. Y luego las manos de la causa que dirigen a los auxiliares nos ha pedido ir a Argentina. Fuimos primero a Salta, estuvimos ahí un tiempo y luego llegamos a Buenos Aires. Y ahí estuvimos, 8 o 9 años. Y muchas cosas sucedió en Argentina en aquel tiempo. Cuando llegamos ahí había 80 países en Argentina y luego de cuántos años que colaborando y estando ahí con los Bahá'ís muy activos estaban, nos dejamos ahí 2,000 Bahá'ís. Y así fue creciendo también en otros países. En Bolivia pasamos un año antes de llegar a Chile, después de haber salido desde Centroamérica, donde vivimos una vida muy interesante en las selvas de Nicaragua. Otra vez entre indígenas. Los indígenas han sido muy especiales en su recepción a la fe. Es justamente una de las preguntas que nos
nos piden es que cuál es la importancia del desarrollo de la fe en los pueblos originarios, en Sudamérica, Argentina, Chile, bueno, en toda América, América del Sur, bueno, en todas las Américas en realidad. Abdu'l-Bahá ha dado énfasis en la obra de las tablas del plan divino. Ha hecho hincapié ahí a que tienen que atender y difundir la fe entre los pueblos indígenas originarios de las Américas. Muy importante. Si ellos llegan a entender la fe, serían la fuente de una luz que iluminará el mundo entero. Entonces estamos en el proceso de que se levantan los pueblos indígenas que reconocen la fe a un punto suficiente que les permite divulgar la fe a otros. Y siendo que vienen de donde vienen, llama la atención a muchos cuando ellos hablan de la fe. Recuerdo los primeros, lo que llamaron en aquel tiempo matacos del norte de Argentina, vinieron a la escuela de verano en Argentina y uno de ellos fue invitado a la radio y dice, ¿qué le trae de la fe Bahá'í a usted? Está siendo hombre del monte y todo. Y dice que a mí me atrae la unión de la ciencia con la religión, con lo espiritual, material espiritual. Dice, por ejemplo, yo uso un machete, ¿no? El machete es un invento científico de desarrollo de los hombres, de inteligencia de los hombres, y es muy útil para muchas cosas. Pero luego a veces se los usa a matar y atacar a otros, a seres ajenos. La religión viene y nos da los límites para los usos de los descubrimientos de la ciencia. Y por eso me gusta. Ahí quedaron todos asustados como qué respuesta ha dado. Bueno, hemos pasado ya prácticamente 15 minutos más de el tiempo planificado y le agradecemos mucho, Hooper. Lo siento mucho por el tuteo, pero no, me acuerdo yo cuando llegabas a la casa de mis papás, yo era un niño, entonces todavía entonces es como el tío Hooper, ¿no? Y en realidad es un tremendo honor y privilegio poder tenerte acá en esta conversación, que es por el mejoramiento del mundo. Y esto es una iniciativa que queremos que se expanda y que se use, digamos, de una forma más amplia para poder llegar a todos esos amigos y amigas que hay en toda América Latina y especialmente en Chile, para poder pensar, digamos, qué debemos hacer para el mejoramiento del mundo. Y en ese sentido tenemos dos fuentes, como claramente lo ha explicado, que son la religión como una fuente, digamos, de conocimiento de cómo mejoramos el mundo, pero también es la ciencia. Entonces esta iniciativa de mejoramiento del mundo, que está en inglés, los dominios de internet, se llama bettermentworld.world, está para ser usado, digamos, para todas las iniciativas que podamos encontrar, actividades que estén fomentando el poder entender qué significa este mejoramiento del mundo. Y especialmente en estos momentos de alta necesidad para nuestros países, digamos, en plena pandemia, que todavía no hemos podido liberar, digamos, por una segunda fase, una segunda ola en la zona norte del mundo. Entonces, quería agradecer nuevamente por esta oportunidad. Ya, muchas gracias por apoyar este lanzamiento. Quiero dejar abierto la sesión para que podamos saludar y voy a
cambiar, digamos, de paneles, digamos, de manera que podamos ver y poder saludar abiertamente y hacer una pequeña. Y en el futuro la idea es que podamos reunirnos en grupos más pequeños donde podríamos coordinar algunas acciones o alguna forma, digamos, de participar para aprender más, digamos, sobre estas enseñanzas, digamos, de la relación de baja ola. Y esa es una forma, digamos, que también vamos a hacer talleres, digamos, después, digamos, de esta sesión. Pero todo esto es un ejercicio, digamos, de cómo hacemos y nos reunimos grandes cantidades de personas sin estar en el mismo lugar. Así que les agradezco. Entonces voy a hacer la transición y voy a pasar a la siguiente. Entonces, este es el sitio web, la dirección para que no está funcionando muy bien todavía, pero esta es la dirección que ustedes pueden conocer para futuras actividades. También pueden enviar un correo electrónico a actividades@betterment.world, y donde vamos a reenviar las invitaciones para todas las actividades que se van a estar preparando.